Entonces, con el simulacro de hoy. Empezamos con nuestra primera pregunta que dice: indique la opción correcta con el compuesto de importancia biológica cuya estructura se muestra a continuación. Bueno, muy probablemente en el examen les pongan 2 o 3 estructuras, entonces hay que saber interpretarla. Bueno, cuéntenme qué pusieron. Puede ser por micrófono, puede ser por el chat. Y después vamos a analizar la estructura todos juntos. Yo marqué la B, pensando que era un alcohol. La B. Bien. Vamos a ver muy bien, ¿sí? Que muy bien, como acaban de explicar, ¿sí? Un alcohol se forma por la unión, un éster se forma por la unión de un alcohol con un ácido carboxílico. Ahora, este tipo de preguntas, ¿sí? Cuando les ponen una estructura así rara, generalmente le están preguntando algo más sencillo de lo que ustedes piensan. O les preguntan solubilidad, como hay una pregunta más abajo, o les preguntan algún tipo de grupo funcional, como es este caso. Fíjense que esta pregunta, ¿sí? En realidad se podría haber respondido solo mirando este grupo. Está muy bien. A ver, vamos a ver las otras, ¿sí? Es un lípido que se hidroliza liberando glicerol. Esta no es correcta porque ¿qué lípido podría ser que hidrolice glicerol? Que es muy importante y que tienen que conocer la estructura porque puede aparecer. ¿Cómo se llaman esos lípidos? Triglicéridos. Fosfolípidos. Bueno, muy bien. Nombraron dos que sí. El principal exponente son los acilgliceroles, en donde donde está el triacilglicerio, muy bien. Y además, sí, los fosfolípidos. Los fosfolípidos también pueden liberar glicerol, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar, si esa fuera la correcta, sería ácidos grasos, que pueden ser 1, 2 o 3, ¿sí? Dependiendo de qué tipo, y un glicerol, ¿sí? Y acá, claramente, no tenemos ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos, recuerden que son cadenas hidrocarbonadas. Bien, es una amida insaturada soluble en medio acuoso. ¿Cómo se dieron cuenta que esta no? ¿Qué le falta? El oxígeno, o sea, el doble enlace con el oxígeno. No voy tanto a eso, sino para ser una amida. ¿Qué le falta? ¿Qué átomo? O sea, si les pido, bueno, que marquen una amida, ¿qué es lo primero que van a buscar? Que no está acá. Es el ácido carboxílico. Ok, tiene ácido carboxílico una amida, pero más fácil. Un nitrógeno. Un nitrógeno, ¿sí? Y acá, muy bien, hay un nitrógeno, porque a esto iba la segunda pregunta, pero ¿qué es? ¿Esto es una amida o una amina? Amina. Muy Amida. bien, porque es una amina. Muy bien, porque falta lo que ya me espoliaron, porque ya me lo respondieron, el ácido carboxílico. Exactamente, esto sería una amina. Y la última es un lípido anfipático que en solución acuosa forma bicapas. Bueno, a ver, cuéntenme algún ejemplo que hayan visto de lípido anfipático durante la cursada. Fosfolípidos. Muy bien. Y acá nuevamente no tenemos la estructura de los ácidos grasos, como comentábamos recién. Y además, ¿qué otra cosa faltaría? Además de los ácidos grasos. Bien fácil de darse cuenta. Fosfato. Fosfato. El fosfato. Muy bien. Entonces, mi recomendación para este tipo de preguntas, no desesperen porque muchas veces uno ve esta estructura y uno dice, no tengo ni idea qué es. Entonces vayan leyendo una a una las respuestas y vayan descartando por lo más fácil. Bien, sigamos con la segunda. El ciclopentano perhidrofenantreno es, ¿cuál es la correcta? La B. La B. Bien, muy bien. ¿En dónde más podría estar? Cuéntenme. En el colesterol. Colesterol. Bueno, perfecto, forma parte del colesterol, que el colesterol se van a formar las hormonas sexuales. ¿Qué otro tipo de hormonas o sustancias se pueden formar? Otras hormonas sexuales.
Tiroideas, muy bien, ¿qué más? Glucocorticoides. Glucocorticoides, excelente, ¿qué más? Vitaminas, la vitamina D, muy bien, ¿qué más? Mineralocorticoides. Mineralcorticoides, como la aldosterona, muy bien. Una más me falta, por lo menos para terminar. Sales biliares, ¿sí? Para que sepan dónde podemos encontrar principalmente esta molécula. Sí. Bien. Vamos con las de transducción de señales. Las de transducción de señales son las más difíciles, chicos. Así que estas son las que más cuesta pensar. Dice, la unión de la insulina a su receptor promueve La D. La D. D. bien, muy bien. Bueno, las preguntas de transducción de señales yo creo que son las más difíciles del examen, ¿sí? Hay muchas, hay entre 3 y 5 preguntas, así que es un tema súper importante, ¿sí? Como muy bien dijeron, la correcta es la D, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque cuando la insulina, ¿sí?, se une a su receptor, ¿qué tipo de receptor es? Tirosinasa. Muy bien. Esto lo que genera es, primero, la autofosforilación del receptor. Segundo, la fosforilación del IRS1 en residuos de tirosina. Por eso se llama tirosina, por eso la B no es correcta. Ven que dice treonina. Ojo con eso. Después se activa el PI3K, que es el fosfatidilinositol 3 quinasa. Por eso la A no es correcta, ¿sí? Y el PI3 recluta y activa a la PDK1, que activa, como muy bien dijeron, a la proteína AKT. ¿Sí? Excelente. Hay que saber muy, pero muy bien los mecanismos de acción, ¿sí? Principalmente de la insulina y del glucagón sobre todo, ¿sí? Pero la verdad que la transducción de señales pueden tomar cualquiera de los que hayamos visto. Sigamos. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, a partir del gráfico de Lindbergh de la enzima micaeliana, donde se representa 1 sobre velocidad sobre 1 sobre sustrato, la ordenada de origen es 8 minutos micromoles y la abscisa, el origen es menos 5 mol. En datos, indique cuáles son los valores de Km y Vmax. Bueno, cuéntenme cuál les parece. Pregunta difícil. La C. ¿Qué opinan? ¿La B? ¿No es la B? ¿La B? Bien. Muy bien. ¿Cómo lo resolvieron? Cuéntenme. ¿Con qué ecuación? Yo hice 1 dividido 8 y 1 sobre 5. No sé si está bien. ¿Y eso qué sería? Está bien. Porque Es así, pero ¿por qué? Porque el gráfico de Lindbergh son las inversas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense como una pregunta que parece tan compleja que uno dice, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Y todo, lo único que nos pide es darnos cuenta qué tipo de gráfico es el de Lindbergh. Entonces, esta es una característica típica de la cátedra, que preguntas que son fáciles, porque realmente esta pregunta, una vez que uno la ve y la sabe hacer, es sencilla. Pero la preguntan de una manera súper compleja, que uno dice, uy, me estaré olvidando una ecuación, me estaré olvidando de cómo hacer cierta cosa, ¿sí? Entonces, muy bien. Para esto, sí, lo que pueden usar es
como muy bien dijeron, el razonamiento, o también se puede usar la ecuación de Link-Weber-Berg, ¿sí? Ese es mucho más complejo, pero si alguien lo quiere saber, se puede hacer con la ecuación de Link-Weber-Berg, que es 1 sobre velocidad inicial es igual sobre a km sobre velocidad máxima por 1 sobre sustrato más 1 sobre velocidad inicial, que es la forma lineal de la ecuación de Michaelis-Menten. Se puede hacer de las dos maneras y van a llegar al mismo resultado. Indique la opción en relación con las características de la enzima fructoquinasa hepática. La A. Yo también puse la. Bien, excelente. Bien, entonces primero que nada, ¿dónde estamos? ¿En qué vía estamos? ¿Qué es la fructoquinasa? Es la metabolización de la fructosa, ¿no? Bien. En hígado. Estamos en la vía de la metabolización de la fructosa. La fructosa se puede metabolizar por dos vías, ¿sí? Primer concepto. En hígado, que comienza con la fructoquinasa, y en músculo y tejido adiposo, que comienza con la exoquinasa. La fructoquinasa tiene un km mucho más bajo que la exoquinasa, por eso tiene una actividad elevada incluso con bajas concentraciones de fructosa. ¿Es el paso limitante en el vía del metabolismo de la fructosa? No, ya sabemos por qué no la marcamos, pero ¿cuál es el paso limitante? La aldolasa. Bien, la aldolasa B, exactamente. ¿Se activa por desfosforilación en presencia de insulina o se induce en presencia de insulina? No, ninguna de las dos es correcta. Y ahora les hago una pregunta. ¿La fructoquinasa se altera en la intolerancia a la fructosa o en la fructosuria esencial? Fructosuria. Muy bien. ¿Cuál se afecta en la intolerancia? La aldolasa B. La aldolasa B. ¿Y cuál es peligroso y por qué de las dos? La de la aldolasa por la acumulación de fructosa 1-fosfato. Bien, exactamente. ¿La fructosuria es peligrosa? No, ¿Por qué? porque se acumula fructosa que se va a la vía muscular. Bien, muy bien. Un paciente con un accidente cerebrovascular en el que se haya producido una injuria en la barrera hematoencefálica, ¿se encontrará elevada la actividad de? La C. La C. Bueno, pregunta fácil y pregunta que hay que poner bien. Siempre, siempre, siempre hay una pregunta de mapa enzimático y hay que ponerla bien, siempre. ¿Sí? Siempre hay que ponerla bien porque es una pregunta fácil y siempre aparece y puede aparecer de cualquier tejido, ¿sí? Puede aparecer de corazón, de hígado, de vía biliar, de páncreas. Esos son los que más aparecen, pero puede aparecer de cualquiera. Dado los siguientes potenciales de reducción. Pregunta polémica. Indique qué ocurrirá en condiciones estándar. Yo sé que redox es un tema difícil. Cuéntenme qué les parece. La A. A. Bien, vamos a verla porque yo sé que esta es difícil, ¿sí? Es correcto, es la A, exactamente. Siempre la regla que tienen que seguir es que el par con potencial de reducción más alto es el que se reduce y el otro es el que se oxida, ¿sí? Siempre más alto, acuérdense que es más cerca del 0, ¿sí? Pues estamos en negativo. Yo sé que estoy diciendo algo obvio, pero a veces en el examen uno se le pasa. Bueno, ¿y por qué es el oxalacetato el que se reduce y no el malato? Por convención se escribe así.
Bien, excelente, es una muy buena respuesta. Por convención, ¿sí? La especie oxidada va a la izquierda y la reducida va a la derecha. Obviamente recuerden, lo que ya está reducido no se va a volver a reducir, ¿sí? Muy bien, es una buena respuesta. La pregunta que me hicieron, ¿qué pueden preguntar del trabajo práctico de laboratorio? Bueno, esta es la pregunta que entra siempre. En el trabajo práctico de laboratorio de ilusiones se elabora una curva de calibración. ¿Para qué sirve dicha curva? Sí. Bien, Sí. es lo que usted... Hoy, marqué mal, sin querer. Es lo que ustedes vieron, ¿sí? El trabajo práctico es una pregunta sencilla, apunta a lo que ustedes vieron, lo que ustedes hicieron, ¿sí? Traten de recordar, ¿sí? En ese momento, pero casi siempre, siempre aparece una pregunta de este estilo. Bien. Indique la correcta con respecto a la proteína quinasa C, la PKC. Pregunta típica de examen sobre la PKC, la PKA, siempre aparece una pregunta. ¿Cuál les parece? Sí. No sé. Bien, perfecto. Típica pregunta de examen esta. Bien. Bueno, hablemos un poquito de esto porque es muy importante. La proteína quinasa C es una serina treonina quinasa, ¿sí? Que participa en la vía de señalización activada por receptores asociados a fosfolipasa C, que esta enzima lo que hace es hidrolizar fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato y generar, como ya ustedes deben saber, inositol trifosfato, que va a liberar calcio del retículo endoplasmático, y diacilglicerol, que queda en la membrana y activa la PKC junto al calcio. ¿Por qué se descartan las otras? Vamos a verla. La A. Díganme ustedes, ¿por qué la A? Hay algo que es muy claro. Porque está formada por una sola. Bien, es una cadena. ¿La PKA cuántas son? 2. Bien, son Oh, 4 subunidades, 2 con 2 catalíticas y 2 regulatorias. Bien. Es una serina tronina quinasa que se activa por la subunidad regulatoria al inositol trifosfato. Bueno, este es un error súper común. ¿Por qué? Porque el inositol trifosfato lo que hace es liberar calcio. Y bueno, sí, lo activa indirectamente, pero no. Lo que se une es el calcio. Ojo. Está formada por una única cadena polipeptídica, está bien, que se une al inositol trifosfato en su dominio catalítico, ya lo dijimos porque está mal. Muy importante, PKA y PKC, súper, súper importantes, ¿sí? Si estoy yendo muy rápido o tienen alguna duda, me dicen, ¿sí? Yo porque están respondiendo muy bien, pero cualquier cosa me dicen. Vamos con galactosa. Galactosa, tema poco rentable, difícil y no muy tomado. Dice, respecto al metabolismo de la galactosa, señale la opción correcta. Sí. A ver. Es una pregunta yo muy te la sé. bien. Vamos a verla, ¿sí? Empecemos hablando un poco del metabolismo de las galactosas. El metabolismo de la galactosa incluye 3 enzimas principales. La GALC, que es la galactosquinasa, que es la responsable del pasaje de galactosa a galactosa 1-fosfato. La GALT, que es la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, que es la que se afecta en el 95% de los casos de galactosemia, y es la que transforma galactosa 1-fosfato en galactosa y glucosa 1-fosfato, perdón, UDP galactosa y glucosa 1-fosfato, y la última es la GALE, que es la que es responsable de esa UDP galactosa, transformarla en UDP glucosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver por cuál es una por una. Dice, el déficit en la actividad de la galactoquinasa no provocará aumentos de los niveles de galactitol. Esto es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el déficit de galactoquinasa sí provoca aumentos en la galactosa, y la galactosa libre, cuando aumenta, se transforma en galactitol por una enzima que se llama aldolasa reductasa. Y el galactitol, recuerden que es un compuesto tóxico, que ¿dónde se puede acumular?
El retina, ¿no? Bien, En el ojo y el sistema central. excelente. En el ojo, en el sistema nervioso central, muy bien. La B es la correcta. Alteraciones en la actividad de la galactosa 1-fosfaturidilaltransferasa provocará galactosuria. La C, ¿por qué es incorrecta? Porque la deficiencia de GALT acumula galactosa 1-fosfato, no glucosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque el glucosa 1-fosfato es lo que produce, ¿sí?, la enzima. ¿Sí? ¿Queda claro por qué no es la C? Y la D es... ¿Puedes repetir? Sí. La GALT, GALT, que es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, ¿qué reacción cataliza? La formación de UDP galactosa y glucosa 1-fosfato a partir de galactosa 1-fosfato más UDP glucosa. Entonces sus productos son UDP galactosa y glucosa 1-fosfato. Y acá nos hablan de que hay un déficit de esta enzima, por lo cual no va a haber un aumento de glucosa 1-fosfato, sino que va a haber un déficit. ¿Se entiende esto? Sí, no, más o menos. Sí. Soy una pregunta a esto. ¿Galactosuria en qué va a haber? ¿Cuando se afecta a la GALT y cuando se afecta a algún otro más? Termino con la D y ya te respondo. Bueno, y la D, rápido, así voy a la pregunta, ¿sí? Dice, el déficit de la epimerasa provocará la oxidación de galactosa a galactitol. No, porque ya dijimos que el galactitol se forma a partir de galactosa libre. Bien, ¿cuándo hay galactosuria? Bueno, la galactosuria es la presencia de galactosa en orina cuando no se puede metabolizar la galactosa. ¿Cuándo hay galactosuria? Déficit de GALT, que es la forma clásica de la galactosemia, ¿sí? Déficit de GALC, que es el déficit de la galactoquinasa, ¿sí? O ingesta excesiva de galactosa en pacientes que tengan un déficit parcial de cualquiera de estas. Entonces, GALT, G-A-L-T y G-A-L-K. Son los dos casos. Bien. Gracias. ¿Alguna otra duda de galactosa? Bien. Sigamos. Un alto potencial de reducción caracteriza a B. Bien. Excelente. Pregunta típica de examen. Fundamentos de redox, ¿sí? Sustancias fuertemente oxidantes, ¿sí? Porque cuantos más positivo sea el delta E, ¿sí?, mayor potencial de reducirse y por lo tanto actúa como agente oxidante, ¿sí? ¿Por qué como agente oxidante? Porque oxida a otras sustancias al aceptar sus electrones, ¿sí? Muy bien. Comparando las siguientes estructuras químicas denominadas A, B y C con respecto a la solubilidad del agua, de los mismos se puede decir que ¿La B? B. perfecto, es una pregunta sencilla, de solubilidad, siempre aparecen estos tipos de preguntas, ¿sí? ¿Por qué es la B? Porque el C es el más insoluble de los tres. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué es el más insoluble de los tres? Porque tiene la cadena hidrocarbonada más larga Bien. y tiene solo un grupo de alcohol. Excelente. Y el A es el más soluble porque es el que, al contrario, tiene la cadena hidrocarbonada más corta. ¿Cuál de las siguientes reacciones de la gluconeogénesis regula el flujo a través de la vía? A. Bien. Excelente. Muy bien. Pregunta un poco difícil, ¿sí? Una pregunta. Sí.
¿A qué se refiere con que regula el flujo? Que regula la presencia de sustrato, ¿sí? Sobre todo, y que Ok. activa la vía. Hace referencia sobre Genial. todo a eso, al sustrato, ¿sí? Obviamente es un paso regulable de la glucólisis, eso seguro, pero sobre todo hace referencia a que es la entrada, el paso que marca la entrada, ¿sí? Del sustrato a la gluconeogénesis y que es altamente regulado, ¿sí? ¿Cuáles son los otros pasos reguladores de la gluconeo? ¿Alguna otra enzima que tengan? Fosfonol, piruvato, carboxiquinasa. Bien. ¿Alguna otra? Una fructose fosfatasa. Bien. Y me falta una más. Sería la glucosa y fosfatasa, si no, no puedo liberar la glucosa. Bien. Excelente. Excelentes. Eso. La gluconeo tiene distintos pasos regulatorios, ¿sí? Es Uno, enzimas que se pueden regular. claro, uno es el que nos mencionan acá en la pregunta, que es la piruvato carboxilasa, que es activado por... Tiene un activador muy importante. Acetil-CoA. Acetil-CoA. Muy bien. Otra que me la nombraron es la fosfonol piruvato carboxiquinasa, la PEC, que es inducida por... Glucagón. Exactamente. La siguiente que me nombraron, fructosa 1,6-bifosfatasa, que es inhibida por... AMP. Muy bien. AMP y otra cosa más. Sí, AMP, está muy bien. Fructosa 2,6-bifosfato. Muy bien, las dos cosas, no se las olviden. Y la última, la glucosa 6-fosfatasa, que está regulada por la disponibilidad de sustrato. ¿Sí? Entonces tienen que acordarse todas. Porque a veces es algo que les suelen preguntar en los exámenes y quizás no tienen tan en claro cuáles son las enzimas y son esas 4. ¿Sí? Las repito, por si alguien no las escuchó. La piruvato carboxilasa, por favor no se la confundan con la piruvato quinasa. Si lean bien eso en el examen. La PEC, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Bien. Indique la correcta con respecto a la estructura de la vitamina que aparece a continuación. Esta pregunta apareció el año pasado y fue un tremendo desastre porque la contestaron muy pocos alumnos bien. Y ahora me van a decir ustedes cuál es la buena, cuál es la correcta. La C. Bien, y la vamos a hablar un poco. ¿Qué pasó el año pasado y cómo podemos hacer para que no nos pase? Bueno, ¿qué pasó el año pasado? Claro, ven esta estructura. Dicen, no, yo vitaminas no estudié, ¿sí? Nunca en la vida vimos una vitamina. Y entran en pánico y ponen cualquiera. Pero no, tenemos que pensar. Generalmente las preguntas de estructuras, como les dije al principio de la clase, van apuntadas o a solubilidad o a grupos funcionales, ¿sí? Y acá nos está preguntando de solubilidad. Entonces, primer concepto que hay que tener en cuenta. Las sustancias hidrosolubles se eliminan fácilmente por orina, por lo cual, en general, no se acumulan y no causan toxicidad, ¿sí? Entonces, ya solo por eso que les digo, la A y la B no podrían ser, ¿por qué? Porque serían las dos verdaderas, ¿sí? O sea, si se cumple una, se tiene que cumplir la otra. Pero no importa, independientemente de eso, ustedes ya con ese concepto lo que tienen que ver, ¿sí? Es su estructura para poder determinarla. Entonces, ¿qué vamos a analizar? La solubilidad. ¿Les parece que esta estructura tiene muchos o pocos carbonos? Muchos. Muchos, excelente. ¿Y les parece que esta estructura tiene muchos o pocos hidroxilos con referencia a esos carbonos? Uno solo, por lo que se ve. Pocos. Entonces, esta es una estructura liposoluble. Las estructuras liposolubles se disuelven bien en lípidos, no se eliminan en orina, ¿sí? Y generan toxicidad porque justamente no se eliminan en orina, se acumulan. Entonces,
Solo analizando dos cosas, los carbonos y los hidroxilos, ya la pudimos contestar. Como muy bien dijeron, es la C. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que estar tranquilo y no cundir al pánico. Tratar de estas preguntas difíciles y decir, bueno, ¿qué lo puedo relacionar con lo que estudié? ¿Sí? Ahora, ¿y qué es la D? Esto tan raro. Bueno, primero que como cualquier choice, ustedes ya deben saber, se rendieron varios choice. Siempre la que es totalmente diferente, ¿sí? Es raro que sea porque nunca hablamos de escorbuto, ¿sí? El escorbuto es el déficit de vitamina C y esta es la vitamina A. La vitamina C es soluble. Pero bueno, eso no es algo que tengan que saber. Pero bueno, para que no se queden con la duda. Lo importante es que yo lo que quiero que sepan, no es que sepan qué vitamina es, que sepan interpretar una estructura, ¿sí? Entonces, cuando tengan que interpretar una estructura, no entren en pánico, vean su solubilidad, si la pregunta está apuntada a eso, y si no, ven sus grupos funcionales. Bien. Sigamos. Dice, una enzima presenta los siguientes parámetros cinéticos para el sustrato. La C. Bien. Muy bien. Excelente. ¿Cómo lo calcularon? Con la ecuación de Michaelis-Mendel. Perfecto. La ecuación de Michaelis-Mendel es una ecuación que hay que saber para el examen. Es velocidad es igual a velocidad máxima por sustrato sobre km más sustrato. Y lo que hacemos es reemplazar los valores. Les va a dar 39,5 aproximado. Yo lo hice medio eso. Y sería la C la correcta. Pero bueno, es muy importante que sepan la ecuación de Michaelis-Mendel para responderlo. Si la saben, es una pregunta fácil. La unión éter es ella que se establece entre La La Perfecto. ¿Se les ocurre? Y me tienen que nombrar dos por lo menos. Dos enlaces que haya perdido una molécula de agua, además del éter. O sea, no me digan el éter. el éster. Esther, Éster. enlace peptídico En la amida. Bien. ¿Uno más? El anhídrido. anhídrido, Bien. ¿Uno más? ¿Uno de glúcidos? El glicosídico también, ¿o no? También. Muy bien. Perfecto. Todos los enlaces hay que saberlos bien. Son súper tomados los enlaces. Sí, es algo que hay que saber bien. Vamos con el siguiente. Un gráfico puede llegar a caer, entonces hay que saber interpretarlo. ¿Sí? Puede caer de Lindbergh o de Michaelis-Mendel, ¿sí? Y en general relacionados a inhibidores y no inhibidores. Inhibidores competitivos y no competitivos. Dice, bueno, esta es la representación gráfica según el gráfico de Lindbergh y nos pide, ¿sí? Nos pide que saber cuál es la afirmación correcta. Bueno, ¿cuál les parece? Después lo vamos a analizar juntos. la C, La C. Bien. sí la sé. Bien, vamos entonces a analizar cómo vemos la afinidad y la velocidad máxima. Empezamos con la velocidad máxima, que es lo más fácil. La velocidad máxima, recuerden que estamos en un gráfico de inversas. Entonces, cuanto más abajo, más cerca del cero, ¿sí? Mayor va a ser la velocidad máxima. Cuanto más arriba, más lejos del cero, menor va a ser la velocidad máxima. Entonces, en este gráfico, E3 es la que tiene mayor velocidad máxima y E2 es la que tiene menor velocidad máxima. Ahora, ¿cómo vemos la afinidad? ¿En qué nos tenemos que fijar para ver la afinidad? El Ponele que KM, de las abscisas el KM. Perfecto, muy bien. Y el Km, ¿sí? Recuerden que es inversamente proporcional a la afinidad máxima. Cuanto mayor sea el Km, perdón, la afinidad máxima no la afinidad. Cuanto mayor sea el Km, menor es la afinidad, ¿sí? Y ahora, ¿qué es el tema? Que tenemos que pensar que estamos en negativo, ¿sí? Entonces, cuanto más cerca del cero, significa que es más grande. Cuanto es más grande, tiene menor afinidad. O sea, que la que tiene mayor afinidad es la 2, porque es la que está más cerca del cero, es la que menor Km tiene. ¿Sí? Muy importante que sepan interpretar gráficos. La activación de la proteína GQ provoca un aumento intracelular de los niveles de... D, Y necesito el
trifosfato. Muy bien. ¿Receptores asociados a proteínas GQ? ¿Que me puedan nombrar? Alfa-adrenérgicos. Alfa, Ok, ¿dónde? Hígado. Bien, lado músculo. Ah, no, músculo no era beta. bien, bien, bien. Hay que saberlo, ¿sí? Hay que saber bien la diferencia entre alfa, ¿sí? Que como muy bien dijeron, está asociado a proteína GQ, y beta, que está asociado a proteína. GS. ¿Y dónde está? En el En músculo. el músculo. Bien. ¿Y qué activa beta? ¿La GS qué activa? Amilaciclasa. La Bien, exactamente. ¿Y actúa esta por la PK? ¿La GQ actúa por la PK? Sí. Bien. ¿Y la GS por la PK? Ah, Bien. Ah. Bien. Ah. Perfecto. Un paciente adulto presenta los siguientes resultados de análisis en sangre arterial: pH 7,30, dióxido de carbono 55 y bicarbonato 31. ¿Cuál es el trastorno ácido-base? ¿Qué les parece? También los estoy leyendo en el chat, así que... La B. La B. Bien. Es sencillo son sencillas las preguntas de estado ácido-base. ¿Cómo tenemos que responderlas? Punto 1, ver el pH si está alto o bajo, en este caso está bajo, ¿sí? Punto 2, pensar en qué alteraciones me generan un pH bajo. Que las alteraciones que generan pH bajo, ¿sí? Es un aumento del dióxido de carbono o Disminución del bicarbonato. disminución del bicarbonato. Excelente. Muy bien. Esas dos, ¿sí? Muy bien. Causas de una acidosis respiratoria. Una hipoventilación. Bien, algún trastorno que genere una hipoventilación, que puede ser a nivel central, ¿sí? Como algún trastorno que esté en lo que es el sistema nervioso central, como una infección, un traumatismo, un fármaco, o a nivel periférico, ¿sí? En el pulmón, como EPOC, ¿sí? Un tumor, ¿sí? Alguna alteración en la difusión, etc. Una pregunta. Sí. Para que sea, en el caso de la C, una acidosis metabólica, tendría que estar el bicarbonato bajo, ¿o no? Exactamente. Que es lo contrario de lo que dice el enunciado. Claro. No, el enunciado, esto está bien. Lo que acá te pasa No, es sí, que... la C no. Yo decía la consigna, no el enunciado. Claro, sí. Lo que pasa es que acá Ahí está, gracias. está alto. ¿Y por qué está alto? Claro, ¿Por qué está alto? para compensar. Muy bien. Para compensar. Exactamente, muy bien. La compensación renal es... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hiperventilación hay en acidosis metabólica y en cuál más? No. En hiperventilación sí, como compensación. Y en alcalosis respiratoria. Gracias. Y mi pregunta era, ¿la compensación renal en cuánto tiempo está aproximadamente? Tarda bastante. Sí, tarda, sí, entre 24 y 48 horas, ¿sí? Para que lo sepan. La respiratoria, en cambio, tarda mucho menos, es mucho más rápido. Pregunta típica de examen que les encanta. ¿Qué enzima aporta el empuje termodinámico para la glucogenogénesis? La B. La pirofosfatasa. Muy bien. ¿Esta enzima qué hace? ¿Dónde está? Porque yo no me la acuerdo. O en la vía en sí. ¿Dónde está? Glucogenólisis. No, está en la glucogenogénesis. Glucogenogénesis. Pero, en la primera reacción es una reacción exergónica. ok, va por ahí, ¿bien? No está en la primera, porque la primera es la fosforilación de la glucosa. Ojo. Sería la tercera. Claro, sería la tercera. Muy bien. Pero, ¿es la enzima que cataliza la reacción? ¿La activación de la glucosa o no? No, en realidad permite que no esté en equilibrio. No. Bien. ¿Qué hace? Se acopla a la reacción y esta es una reacción fuertemente... Te lo dijeron antes.
Exergónica. 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 Muy bien. ¿Cómo actúa la pirofosfatasa? Para que queden claro, porque esta pregunta la hacemos responder todos, pero no sabemos qué hace la pirofosfatasa. La pirofosfatasa actúa, ¿sí?, paralelamente a la activación de la glucosa. La activación de la glucosa, saben que la glucosa se une al UTP, ¿sí?, y forma UDP, glucosa, y libera un pirofosfato. El pirofosfato, por la pirofosfatasa, que su nombre es pirofosfatasa inorgánica, ¿sí?, hidroliza al pirofosfato en dos fosfatos inorgánicos. Y este paso es altamente exergónico, ¿sí? Y acoplado a la activación de la glucosa, ¿qué hace? Da el empuje termodinámico a la glucogenogénesis. Entonces, ¿forma parte de la vía? No forma parte de la vía directamente, pero sí está acoplado. Y actúa después de la activación de la glucosa. Muy importante esto, ¿sí? Porque nos pueden cambiar la pregunta y nosotros igual tenemos que saber qué hace la enzima. Bien, la activación de cuál de las siguientes enzimas de la gluconeo es regulada por el acetil-CoA. Ya lo dijimos. ¿Cuál es? La C. La C. Muy bien. Y justamente fíjense que en esta pregunta están todas las enzimas irreversibles, ¿sí?, de la gluconeogénesis. Son todas. En la vía de las pentosas. Bien, ahí ya están diciendo muy bien. Vamos a verlas una por una. Vía de las pentosas entra una pregunta y en general siempre hace referencia a lo mismo, que son sus productos. Entonces hay que tenerla bien, ¿sí? La tenemos que tener bien. Dice: la vía de las pentosas produce NADH y ribosa 5-fosfato. No, produce NADPH. NADPH. En los eritrocitos, la vía de las pentosas genera NADPH para radicales libres. ¿Qué piensan? El eritrocito capaz. NADPH en los ¿Qué opinan, perdón? ¿No tiene función de mantener el hierro en estado ferroso en los eritrocitos? Bien, esa es Sí, una de las funciones. peroxidación. ¿Y la otra? La peroxidación evita la peroxidación de los fosfolípidos de la membrana. Bien, ¿y eso cómo lo hace? Está perfecto, pero ¿cómo? A través del glutatión. Bien, porque ¿qué hace? Mantiene el glutatión reducido, ¿sí? Esa es la otra función que no la tienen que olvidar, ¿sí? Mantiene el glutatión reducido, ¿sí? Y de esa manera evita la peroxidación de los fosfolípidos de la membrana. Excelente. ¿Por qué? Porque impide la síntesis de radicales libres. La vía de las pentosas produce fructosa difosfato y glicerol de otro fosfato. No, eso está totalmente mal. Bien. Para determinar la presencia de una proteína ceruloplasmina en una muestra de humano, ¿cuál de las siguientes técnicas puede utilizar y qué reactivo requiere? La A, muy bien. Western blot, recuerden que la función del Western blot, que lo tienen que saber, es justamente, ¿sí?, identificar proteínas en una muestra de proteínas, como puede ser justamente el plasma, ¿sí? Bien, vamos a hacer, de Western blot tienen que saber dos cosas principales. Una es eso, ¿sí? ¿Cuál es su función? Ahora, lo siguiente que tienen que saber son los pasos. Entonces, vamos a repasarlos rápidamente, ¿sí? ¿Cuál es el primero? ¿El de la electrotransferencia? Perfecto. Muy bien. Que se realiza en un gel. Y que lo que se hace la electrotransferencia es la electroforesis en gel de tipo desnaturalizante o no. Desnaturalizante. Desnaturalizante. Muy bien, pregunta súper difícil. Y ese gel se transfiere a la membrana. Muy bien. Lo segundo, ¿cuál es el segundo paso? Los anticuerpos primarios. Perfecto. Muy bien. Dentro de la inmunodetección tenemos los anticuerpos primarios, que lo que hacen es reconocer a la proteína que estamos buscando. Y lo segundo, ¿cuál es? Lo tercero, perdón, ¿cuál sería?
Hay un lavado, puede ser. Hay un lavado, muy bien, y luego ¿qué se coloca? El anticuerpo del Un bloqueo. Perfecto. El bloqueo se hace antes, ojo. El bloqueo se hace luego de la transferencia de membrana. Y luego, como muy bien están diciendo, el anticuerpo secundario, que es el responsable del reconocer al primario. Y ese anticuerpo secundario generalmente sí está asociado a alguna molécula, ¿sí?, que emite algún color. Por eso se lo puede ver. Entonces, esas son las dos cosas principales que suelen tomar de Western blot. Los pasos, como los acaban de decir perfecto, y el uso, que lo vamos a ver. Bueno, vamos con las preguntas de nucleótidos, preguntas súper difíciles. Indique la incorrecta con respecto a la síntesis de DTMP. ¿Qué opinan? Difícil esto. Bueno, la incorrecta, y vamos a ver una por una para que queden claro, es la B. Entonces vamos a ver una por una. Puede ser inhibida por antifolatos. ¿Esto es verdadero? Sí. Puede ser inhibida, por ejemplo, por metotrexato, ¿sí?, que inhibe la dihidrofolato reductasa, que impide la regeneración del tetrahidrofolato, que es necesario para la reacción de la timilato sintasa. Involucra la transferencia de un átomo de carbono y una reducción, es correcto, ¿sí? El grupo metilo va a provenir del metil tetrahidrofolato, que se oxida a dihidrofolato al transferir el átomo de carbono. No puede ocurrir por la vía de recuperación, es correcto. Las pirimidinas, especialmente el TDMP, no se regeneran por vías de recuperación de manera eficiente, por eso se tiene que sintetizar de nuevo, ¿sí? Las preguntas de base también son difíciles, ¿sí? Y hay varias preguntas distintas, y muchas son sobre la síntesis de DTMP, así que hay que saberlo bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda quedó? Yo lo había notado al revés, profesor. Me noté que decía sí tiene que ser difosfato, el ribonucleótido precursor. Entonces es al revés. Claro, porque es mono. Ok, gracias. Monofosfato, ¿sí? Acordate que es desoxiuridina monofosfato y precursor. Pero las pirimidinas no pueden sintetizarse por vía de recuperación. No entendí cómo descartaron la D. No. Los desoxirribonucleótidos de pirimidina. Ah, ok. Que no es lo mismo que la pirimidina. Ojo. No. El DTMP. Ojo. Bien. Indique la opción correcta con respecto a las proteínas fibrosas. No sé. Bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Los ejemplos de proteínas fibrosas, ¿cuáles son? Un par que se acuerden. Colágeno. Muy bien. ¿Alguna otra? Actina, miosina. Bien, perfecto. Muy bien, son proteínas en general que están involucradas al sostén o a la protección o al movimiento, ¿sí? ¿Son solubles en agua? No, son insolubles y tienen un rol principalmente estructural, eso es verdad. La estructura terciaria está formada por interacciones hidrofóbicas y electroestáticas, eso está bien, entre cadenas laterales de aminoácidos y por uniones puente hidrógenos entre uniones péptidas, no, porque esto sería la estructura secundaria.
y los residuos polares de aminoácidos se orientan hacia el interior del alfa hélice, no, son los no polares. Bien, vamos con la siguiente. Un ejercicio de soluciones. Preguntas de soluciones son muy poquitas, como mucho hay un ejercicio. ¿Cuál es la osmolaridad de una solución que contiene 120 miligramos, ¿sí?, de hidróxido de sodio en 3 litros de solución? Y nos dan el peso molecular. La D. Perfecto. Bueno, es un ejercicio fácil de hacer, ¿sí? Primero tienen que sacar la molaridad, ¿sí? Y luego, ¿sí?, esa molaridad la tienen que pasar a un litro. Primero tienen que, sacar el número de moles y luego la molaridad, que es en un litro, y a partir de eso sacan la osmolaridad. Los ejercicios de soluciones no suelen ser difíciles, ¿sí? Pero tampoco suele haber muchos. Perdón, Zoe. Perdón. Sí. Ay, venga. No, tranqui. Pregunta. Ahora pregunto yo. Bueno, me confunde el tema de las unidades. Ahí que tengo los 120 miligramos y el peso molecular está en gramos. ¿Tengo que pasar unidades o lo dejo así? Porque cuando pasé unidades me dio mal, por eso. No, en general no se pasan las unidades, pero es una buena pregunta, sí. No, pero en general no se pasan, se pone directamente. Pero ahora me hiciste dudar. Ok, listo. Lo voy a verificar. Yo lo pasé y me dio bien. Sí, yo también. Yo pasé Yo los también 120 pasé. miligramos a gramos. Claro, porque tiene que estar en lo mismo. Claro, a 0,12. Claro, exactamente. Acá lo tienen que pasar. Generalmente se lo dan en gramos, pero sí, tenés razón, es 0,120 sobre 40 gramos mol, que les va a dar 0,03 mol. Sí, lo tenés que pasar. Pasa que es un ejercicio raro porque en general no lo pasan, pero este sí, acá justo están las unidades distintas. Sí, Y por eso me hago un quilombo siempre. suele pasar. Lo que tenía duda yo era a mí siempre me confundió el tema de las moléculas osmóticamente activas. Tipo, nunca sé cuánto es uno, cuánto es dos. Por acá, ¿qué Bien. hicieron ustedes? Tipo, no sé cómo pensarlo, la verdad. Bien, perfecto. Hay una regla, ¿sí? Que la regla es todo se separa menos el oxígeno, ¿sí? Entonces, todo lo que está unido a oxígeno no se separa. Entonces, acá, considerando esa regla, ¿sí?, tenés sodio, que no está unido a oxígeno, pero ¿qué pasa con el hidroxilo? Esto no se separa en dos, porque el hidrógeno está unido a oxígeno, entonces sería una, y el I sería 2, ¿sí? Es medio difícil de ver, pero ¿se entiende? Ok, sí. No, capaz que acá, o sea, obviamente lo veía como una posibilidad del 2, pero capaz que en moléculas más grandes, no sé si lo vería tanto. Pero bueno, no sé. Gracias igual, capaz Pero eso es me ayuda que un poco. no te van a dar moléculas más grandes. Las moléculas más difíciles que pueden llegar a ponerte, para que se aclare, son los ácidos, ¿sí? Para que te quede claro. Las sales, las bases, esto es una base, las sales se separan todas, ¿sí? En general no te van a poner una sal. Pero si te pusieran una sal como cloruro de, por ejemplo, de sodio, ¿sí?, se separaría. ¿Para qué estoy tratando de poner el lápiz? Se separa y listo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, ahí pude poner el lápiz? Esto. Todos, vamos a practicarlo todos ahora que salió. Qué difícil que pone este lápiz. ¿Cuánto les parece que es el I acá? Yo pensaría que es 2. Es 2. Pero no sé. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá no hay oxígeno, entonces todo se separa, ¿sí? Saquémoslo. Bien, muy bien. Vamos con otro. Vamos con una base. Es difícil este lápiz, disculpen. ¿Cuánto es? El I. 3.
Una del calcio y la del oxidrilo, que el oxidrilo nunca se separa, ¿sí? Ok, algo más complicado que eso no me van a poner entonces. Ahora te voy a mostrar lo más complicado. Entonces ya vemos cómo es una sal, cómo es una base. Lo más complicado que pueden poner es un ácido. Un ácido es lo más complicado. Por ejemplo, así. Entonces acá, esto es lo más complicado que pueden poner. ¿Qué sería? Tres. Dos. Dos, tres, claro. 2 hidrógenos y esta molécula se llama sulfato. Y como es que está unida, es la unión de un oxígeno a un azufre. Por eso no se separa, ¿sí? Entonces sería 3. Esos son los 3 tipos de molécula que te van a poner, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Ok, sí, gracias. Entonces, guíate con esa regla, que la regla es esa, como que todo se divide menos el oxígeno, ¿sí? Esa es como la forma de entenderlo. ¿Alguna otra duda? A mí me quedó ahí. La fórmula de osmolaridad es moles por I o molaridad por I. Ojo, la de osmolaridad es molaridad por I. La de osmoles es moles por I. Va a depender de lo que te pida el ejercicio. Y lo único que cambia es que osmolaridad y molaridad está en 1 litro y moles y osmoles puede estar en distintas cantidades. Sigamos. La opción correcta con respecto a la biosíntesis de nucleótidos púricos. La A. Bien, pregunta difícil. Las preguntas de base son difíciles, ¿sí? Nuevamente, hay que saber bien los sustratos, ¿sí? Tanto de las bases púricas como de las bases pirimídicas, ¿sí? Vamos a ver una por una porque son difíciles, ¿sí? Entonces dice, bueno, la correcta muy bien como dijeron es la A, ¿sí? Que aporta, ¿sí? 2 carbonos y un nitrógeno. La B porque es incorrecta porque aporta carbonos, no nitrógeno. Los 2 únicos nitrógenos presentes son del carbonil fosfato. No, ¿por qué? Porque el carbonil fosfato participa en la síntesis de púrica. Es la de pirimidinas nomás. Es la de pirimidinas nomás, exactamente. Se sintetiza primero el anillo y luego se incorpora el PRPP. ¿Qué opinan? Eso también es la de las pirimidinas. Muy bien, es la diferencia entre una y otra. En el metabolismo de las bases, otra de bases, ¿sí? Dice, ¿cuál es la correcta? La B. La B. Bueno, vamos a verla una por una, ¿sí? Bien, la opción correcta es la D. En la conversión de DUMP a DTMP, el grupo metilo es aportado por un derivado del tetrahidrofolato. ¿Sí? Vamos para ver por qué las otras son incorrectas. ¿La santina oxidasa convierte el ácido úrico en santina? No, es al revés, ¿sí? ¿Y quién inhibe a la santina oxidasa? El allopurinol. El allopurinol, muy bien. ¿Y es un tipo de inhibición de qué tipo? ¿Qué opinas? ¿Competitivo? Competitiva, excelente. Vamos a ver la C. La C dice, el CTP a partir de UTP participa un derivado del dihidrofolato. No, participa la guanina. La ribonucleico reductasa cataliza la oxidación de ribosa a desoxirribosa. Lo que cataliza es la reducción. ¿Cuál de los siguientes receptores al activarse promueve, entre otros eventos, un aumento intracelular de diacilglicerol? Pregunta típica de examen. La C. La C. La C. Sí, igual a 2. A ver, vamos a ver. ¿El receptor de insulina qué tipo de receptor es? Tirosinquinasa con actividad intrínseca. Muy bien, muy bien. ¿El receptor de glucagón?
¿Qué es? Bien. ¿Qué es ese? El receptor del factor de crecimiento endotelio vascular. Tirosinquinasa. Muy bien. Tirosinquinasa. Este hay que saberlo, no se lo olviden. Indique el producto final de la vía metabólica por lo cual los eritrocitos obtienen ATP a partir de glucosa. La D. Bien, y esta pregunta es muy importante, ¿sí? Bien, ¿por qué enzima se genera el lactato? Pero el lactato de deshidrogenasa. Bien, y esta enzima tiene una particularidad. ¿Qué genera? Nada oxidado. Exactamente. Reoxida el NADH. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de esto en el eritrocito? Que le permite continuar con la glucólisis, que es la única forma que tiene de obtener ATP. Claro, porque en las otras células lo hacen a nivel mitocondrial y el eritrocito no tiene mitocondrias. Bien, eso es muy importante. ¿Qué pasa cuando se acumula lactato? ¿Qué se puede producir en la célula? Acidosis metabólica. Muy bien. ¿Y esto cuál es el mecanismo de la propia glucólisis para impedir esto? La fosfofructoquinasa 1 está inhibida por los protones. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy importante conocer la lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Una enzima súper, súper importante.